temperatura será entre menos 40 grados centígrados y 80 grados centígrados. Pero como vimos anteriormente, digamos que la temperatura no va a afectar la medición del sensor, no va a ser un factor en contra. También podemos observar la variación en la presión, como eso sí va a afectar bastante. Que miren que este tiene una capacidad, el primero de 3 bares, el segundo también de 3 bares y el tercero de 2.5 bares. Eso es fundamental a la hora de escoger el sensor. También tenemos la distancia, digamos, que debe tener dentro del tanque, la distancia que debe haber entre el máximo del fluido y el sensor. Recuerden que siempre se debe dejar un espacio donde haya aire, ¿sí? Porque este aire es el que va a ayudar a propagar la onda. No podemos llenar nuestro tanque al máximo porque no solo vamos a llegar a tocar ese sensor por el líquido, con el fluido, sino que también va a afectar la lectura. Y recordemos que es indispensable que el material que estemos evaluando no toque el sensor, ya que este sensor podría dañarse, corroerse, dependiendo de la sustancia. Por ejemplo, en el caso de la soda cáustica o del ácido fosfórico, pues tenemos eh, que la concentración es del 50% o mayor. Esto que va a causar que este tipo de sustancias, como el ácido fosfórico o el ácido nítrico, pues van a producir unos vapores que son sumamente corrosivos. Es decir, que si usamos un sensor de contacto directo, él fácilmente se podría dañar, ya que, por ejemplo, el de flotador, que puede ser eh, independientemente del material, los ácidos son tan fuertes que lo pueden corroer, entonces la vida útil será muy corta. Bueno, también hay que tener en cuenta el lugar adecuado para la instalación. Entonces, en Colanta, la posición adecuada para el sensor es entre el centro del tanque y la pared del tanque, más o menos entre la mitad, ¿sí? De todos modos, cuando es instalado se debe, digamos, hacer una especie de tanteo para ver dónde el sensor pues va a dar la mejor medición posible. Pero ese es el punto aproximado donde se debe instalar. También es muy importante tener en cuenta que el tanque no puede ser cónico en su base, porque si es cónico en su base, pues las ondas van a chocar de diferente manera y pues van a poder reconocer uno de los lados del tanque pues como parte de la sustancia que estemos midiendo. Entonces es fundamental tener todos estos factores en cuenta a la hora de escoger el sensor. Por eso no puedo defender abiertamente el sensor ultrasónico y decir que es el mejor, porque todo va a depender de la aplicación. Es muy bueno, por ejemplo, en los ácidos, en la soda cáustica, pero hay otros factores que lo afectan demasiado, entonces hay que tener muy en cuenta todos esos factores a la hora que estemos haciendo nuestras prácticas profesionales o que ya estemos trabajando como unos ingenieros en la parte pues de la industria. Generalmente el encargado de esto es el ingeniero de control. Sin embargo, el mecatrónico podría intervenir también en la parte electrónica, en la parte mecánica, entonces es bastante importante que aprendamos este tema. Al igual pues que todos los sensores relacionados con la industria. Muy bien, aquí quise mostrarles así empezar a rasgos generales la cantidad de sensores que pueden medir exactamente la misma magnitud. Pero como les digo, todo va a depender de las condiciones y del líquido o sólido lo que vayamos a medir. Encontramos el sensor hidrostático, el de presión hidrostática, el flotador, el load cells, el magnético, el capacitivo. Disculpen, se me movieron las diapositivas. Como les decía, también podemos encontrar el magnético resistivo, el ultrasónico, el de
microondas, el láser, el de radar. El de radar es uno que también usan bastante en Colanta y me dijeron que era muy preciso, pero tampoco, en la leche no tanto porque también puede ser afectado por ciertos factores, pero lo usan en otro tipo de, digamos, de sustancias. También podemos encontrar bueno, el de radar, el DV stick, un sensor de vibración. Entonces, como podemos ver, tenemos múltiples opciones. Entonces, cuando estemos en el campo laboral, tendremos que tener en cuenta todos los factores para que hagamos una muy buena elección. Aquí hay un video donde se muestra el funcionamiento del sensor escogido, el sensor seleccionado. Entonces, para que vean más o menos cómo sería el montaje en la vida real. Esto no es en Colanta, esto lo encontré en YouTube y me pareció muy importante. En Colanta no me fue posible ir hasta la parte de producción, pues por cuestiones de políticas de la empresa. Pero aquí podemos observar cómo sería ese montaje en la vida real. Ahí podemos ver pues que tiene una alimentación, una fuente que generalmente son de 24 voltios. También podemos ver que esto tiene una conexión vía Ethernet. En Colanta no usan Ethernet, sino que por medio de la misma señal de uno de los hilos del sensor, pues van a extraer la señal necesaria. Pero en este caso podemos ver un puerto de Ethernet que es llevado directamente hacia una computadora. Este es el sensor. Ahí pues están haciendo unas pruebas para ver que si esté midiendo lo correcto. Ahí podemos ver el puerto de Ethernet. Aquí lo conectan al computador y pues va a haber un software que va a ser el que va a hacer la conversión a las magnitudes que nosotros querramos tener. El programa se llama Simatic. Y bueno, ahí podemos ver los valores en tiempo real de lo que está leyendo el sensor, pero podemos convertir esos valores a nuestra conveniencia o hasta pues a lo necesario para el control de la maquinaria. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de ese sensor? Que la técnica de medición es sin contacto. Entonces, por ejemplo, en el caso de los ácidos, eso nos va a garantizar una mayor vida útil, que es algo muy, muy bueno. Bueno, también como ventaja tenemos que no tiene partes ciegas, ¿sí? La confiabilidad de la lectura no se ve afectada por cambios en la composición, densidad, contenido de humedad, productividad eléctrica, constante dieléctrica del fluido del proceso. Esto, como les digo, en caso de que usemos un elemento pues en el que no se vea pues la turbulencia y todos esos factores mencionados anteriormente. Desventajas. La compensación de temperatura es esencial en la medición del nivel ultrasónico. La suciedad irregular y la superficie de la pendiente afectan la precisión de la medición, que es algo que se puede encontrar fácilmente, la suciedad. Pues no en el caso de la leche, pero sí, por ejemplo, en elementos como, pues, por ejemplo, en el agua, que se pueden hacer residuos de hongos, de cualquier tipo de moho. Entonces, esto va a afectar directamente la lectura. ¿Y por qué no en la leche? Porque todos estos procesos son sometidos a un estándar de calidad y de sanidad bastante exigentes. Entonces, encontrar pues mugre dentro de un tanque de leche pues sería algo muy grave y pues que podría afectarnos a todos. Un transmisor ultrasónico está sujeto también a muchas interferencias que afectan la intensidad del eco que recibe. El eco puede ser débil debido a la dispersión y el aborto. No funciona en base cónica, como ya lo había mencionado antes, y no funciona si hay un agitador, que es, por ejemplo, en el caso de la leche, eso debe estar en constante agitación, entonces van a haber elementos que se van a encargar de hacer esa tarea, entonces eso va a afectar demasiado la medición. Bueno, en esa exposición quise incluir un tema bastante importante que me lo mencionó el ingeniero Uber Quintero, que es el encargado pues de la parte de control también. Él menciona que en un futuro tal vez no muy lejano, Colanta va a implementar un sistema de red neuronal
o de inteligencia artificial. Y es muy interesante, ya que debido a las lecturas, a los datos, a todo lo que se ha recogido a lo largo del tiempo, pues lo que se va a intentar es que, de acuerdo también a los problemas que se han presentado y cómo se han resuelto, entonces van a intentar la manera de automatizar soluciones para problemas futuros, ya que todos se van a enfocar, digamos que, como en lo mismo, por decirlo así. Obviamente van a haber problemas en el futuro que no hayan ocurrido en el pasado. Para esto pues se pueden producir alertas donde sí tenga que haber una intervención humana. O sea, el sistema, digamos que por ahora no podría ser perfecto, ya que todavía la inteligencia artificial está en desarrollo. Pero sí se podría hacer digamos, una predicción a todo, digamos, a todo el proceso. Entonces, esto nos garantizaría, por ejemplo, que si de acuerdo a las condiciones, pues vamos a presentar un problema, entonces la empresa se anticipa a ese problema para tener, digamos, unas regulaciones necesarias para poder pasar este problema sin que afecte a la productividad, sin que afecte a las ganancias, y pues esto va a garantizar que, digamos, que los procesos cada vez mejoren más. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que digamos que el ser humano tenga una menor intervención en todo el proceso de lectura, de mediciones, de control, que sea menor contacto y que digamos que la máquina sea la encargada, digamos, de, de todo este proceso. Como dice aquí, el clic de un mouse, la activación de un interruptor o un pensamiento del cerebro también puede convertir casi cualquier información de un sensor en información y transportarla a usted. Esto se refiere también, bueno, a otro tipo de tema, que es como sensores inteligentes. ¿Por qué inteligentes? Ya que van a ser capaces de dar información en tiempo real, o sea, van a encargarse de todo el tipo de conversión. Él simplemente va a dar el valor que uno necesite y ya, o sea, él, digamos, va a comportarse de acuerdo a las instrucciones que que uno lo pueda programar. Bueno, ¿y cómo se hace eso? O sea, el razonamiento basado en casos, que es el método que podría usar Colanta, que, bueno, sería de esta manera. El razonamiento basado en casos se ha formalizado con el propósito de razonamiento computacional como un proceso de 4 pasos: recuperar, reutilizar, revisar y mantener. Entonces, de esta manera es como digamos, se tiene una visión de todo lo que ha pasado, y de esta manera, por medio de eso que ya ha pasado, hacer una predicción hacia el futuro y poder combatir cualquier problema que se pueda presentar. Conclusiones. Los sensores ultrasónicos son eficientes en líquidos estables, sin ondas, espuma o elementos secundarios, que lo he dicho durante toda la presentación, pero es algo en serio muy importante. Instalación rápida, sí, porque digamos que el sensor no necesita, digamos, un acondicionamiento previo para tener una corriente, sino que él ya viene con la capacidad de hacerlo por completo. Pero obviamente sí hay que hacer como mostraba en el video, una instalación pues una fuente, tener el PLC, de pronto pues algún tipo de acondicionamiento de conversión a magnitudes, que no es tan necesario porque eso ahora ya lo hacen los software directamente, como vimos en el programa en el computador. Poco mantenimiento, ¿por qué? Porque como es un sensor que está siempre como lo más aislado posible de la sustancia, digamos que va a tener muy poco desgaste. O sea, el día que ya concluya su vida útil, pues ya será el fin. Entonces no va a necesitar como una intervención, no va a necesitar que lo desarmen. Aunque obviamente pues supongo que habrán empresas pues que se encarguen de reutilizar estos sensores y reemplacen estas partes internas. Pero esto ya es a nivel de laboratorio, a nivel digamos, de un mantenimiento muy específico. O sea, que una empresa sea netamente encargada de eso. O sea, nosotros como ingenieros
Debemos evitar más bien tocar esa parte porque los instrumentos vienen fabricados de manera muy cautelosa, muchas veces por robots. Entonces la calibración de esto es demasiado precisa que con las herramientas que disponemos pues no nos va a ser posible dejarlo en condiciones ideales. Entonces por eso este tipo de sensores vienen también ensamblados y sellados de modo que no los intervengan, porque la intervención o una caída podría afectar las lecturas que pueda presentar el sector después de el sensor después de instalarse. Bueno, con eso concluyo la exposición. Aquí tenemos la parte de referencias, donde pueden retroalimentar todo lo visto en la exposición de sensores ultrasónicos. Quedo atento a cualquier inquietud, pueden dejarla en los comentarios, o me pueden enviar un correo, o simplemente me la hacen durante la clase. Profesora, compañeros, gracias por su atención y espero que hayan visto este video hasta el final. Gracias y nos vemos en clase. Hasta luego.